versículo 14. Quise hacer un alto con la enseñanza que veníamos viendo de hace 8 días. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la enseñanza de hace 8 días? De pronto al que está a tu lado no pudo estar, dile, te la perdiste. Te la perdiste porque estuvo demasiadamente buena la palabra del Señor sobre nosotros. El manto no se hereda sin procesos. Esta enseñanza tiene una segunda parte, pero que posiblemente la estaremos viendo dentro de 8 días. Pero hoy es un tiempo que hemos abierto para hablar al papá y partiendo desde la paternidad eterna. Amén. Entonces el libro de Samuel capítulo 13 versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será dudadero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Quiero recopilar este versículo que es un poco extenso, pero lo que en el libro de Samuel nos está hablando referente al rey Saúl. Amén. Y tal vez en ocasiones nos podemos encontrar y hallar en esta posición. Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Hombres conforme al corazón de Dios. Amén. Y aunque esté implícito para el día del padre, para el día de papá, del hombre papá, también les hacía referencia que cuando hablamos de el hombre en la Biblia, está hablando de hombre y mujer. Entonces implícitamente hombre y mujer conforme al corazón de Dios. Amén. Y Samuel dijo lo siguiente al rey Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dile al que está a tu lado: Dios se está buscando conforme al corazón de él. Amén. A cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Qué tarea tan especial, ¿no? Siempre cuando Dios llama, Dios da un llamado, da una identidad y nos pone sobre lugares de honra. Amén. ¿Alguien entendió o me hice entender lo que les dije? Cuando Dios llama, Dios nos establece sobre un lugar de honra. Porque cuando Dios da lo mejor de Él. Y Dios entrega lo mejor. Y por eso Dios, cuando nos pide algo, Dios nos va a pedir lo mejor. Dígale al que está a tu lado: ay, ay, ay. Dios va a pedir lo mejor de ti. Dios no te va a pedir las migajas o algo tan especial en la Biblia. Cuando Dios llamó a Abraham y cuando Dios tuvo un propósito con Abraham, Abraham permitió que el propósito de Dios se acelerara y no de la mejor forma. Cuando Dios habló a Abraham, Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Cierto que sí, todos conocemos la historia. Y cuando Dios estaba hablando, dice que Sara estaba detrás o escondida en la tienda y se rió al escuchar las palabras de Dios sobre Abraham. Me imagino a Sara en ese momento, o a Sarai en ese momento, llamémosla Sarai, en ese momento diciendo: ja, 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 ja. Dios dará un hijo a Abraham. Abraham, estando ya nosotros viejos, habiendo cerrado edad, dirían algunas mujeres, pero Dios escuchó. Dios, dile al que está a tu lado: Dios escucha, Dios te ve, aún hasta en el lugar más
escondido, Dios ve y escucha. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios designa, Dios escoge y Dios da un lugar de honra. Amén. Dios da un lugar de excelencia, Dios da un lugar de identificación, porque estos son los planes, porque estos son los propósitos de Dios cuando Dios quiere hacer algo sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando Dios le habló a Abraham, Sara o Sarai quiso ayudar, y me imagino que después de estos dos viejos hablando allá en su habitación, Sarai le dice a Abraham: mira, ya tú estás viejo, yo estoy viejo. Dios ha hablado que nos dará una descendencia, y que la descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Pues si por años no ha surgido el milagro, pues vamos a ayudarle un poco a Dios. ¿Cierto que muchas veces queremos ayudarle a Dios? Y Sarai le dice a Abraham: llégate a la esclava, a la egipcia. Resulta que dentro de las leyes del Mediterráneo de aquel tiempo, o mesopotámicas, las leyes para una mujer que era infértil, que no podía producir, podía entregar su sierva a su esposo para que engendrara, y en el momento del parto, en el momento del parto, que la esclava, la sierva iba a dar a luz, llegaba la mujer, la esposa del hombre, y se colocaba en posición para recibir a su hijo. Por ley, cuando la mujer recibía al hijo, automáticamente ella pasaba a ser madre. Amén. Pero no se trataba de las leyes humanas, no se trataba de las tradiciones humanas. A veces nosotros queremos establecer nuestra vida bajo tradiciones humanas, bajo pensamientos humanos. Y dice que Dios hizo más o menos un silencio entre 12 o 13 años, que Dios hizo silencio con Abraham por la forma en que ellos quisieron adelantar el proceso de Dios. Cuando Dios habla, Dios cumple. Al menos que tú no quieras ser instrumento para que Dios cumpla esa palabra en ti. Pero Dios, más o menos 12, 13 años, hizo silencio con Abraham, y luego Dios volvió a hablarle, y Dios permitió. Si esos 13 años que pasó en la vida de Sarai, imagínense ya entre 11 a 13 años que habían pasado, aún más esa matriz estaba más vieja, ya había cerrado una edad, Abraham ya había pasado más años. Pero no importa cuán viejo está la situación, cuán difícil esté la situación, para Dios hacer el milagro. Y Dios visitó a Sarai, y el nombre de Sarai tuvo un cambio y se llamó Sara, madre de multitudes. Y Abraham dejó de ser Abraham y ya empezó a ser Abraham, padre de multitudes. Amén. Y conocemos la historia. Nació Isaac, pero también había nacido Ismael. Y esto fue una disputa entre estas dos mujeres, Agar la esclava y Sara, la madre de la promesa. Amén. Entonces todo este proceso pasó, y a una edad que ya Isaac había crecido, estaba en ese momento de preadolescencia para nosotros, pero en el pueblo judío él se estaba convirtiendo en un hombre, porque a la edad de 8 años entraba en el proceso de relacionarse con la Torá, y la forma de relacionarse con la Torá
era adquirir la ley de memoria, grabar la palabra de Dios en su corazón y poder transcribir y anunciar verbalmente la palabra de Dios, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros hablamos más que cualquier otra cosa. En nuestras salas, en nuestras casas, se hablan más de cualquier otra cosa que hablarse y transmitirse la palabra de Dios. Amén. Y en ese momento que Isaac estaba creciendo, Dios le habló a Abraham y le dijo: ven a tierra. Ay, se me va el nombre. A la tierra de la dedicación. Se me va. Yo me acuerdo. A tierra que yo te mostraré, y subirás al monte y ofrecerás a Isaac, tu hijo amado, me lo ofrecerás en sacrificio. ¿A cuánto les ha pasado esto acá? ¿Sí? ¿Usted fue llamado al monte para ofrecer a su hijo? Pero eso le pasó al padre que vio un milagro, al padre que se volvió padre por el milagro de Dios. Amén. A Moriah fue llamado para subir al monte, y yendo Abraham con su hijo, con su criado, y en camino que llegaba el momento, Isaac le pregunta al papá: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Algún papá que levante la mano en este lugar? Bueno, gracias por esos 3 papás que conté por acá. Los otros ya tienen miedo de ir a Moriah. Isaac lo mira, le dice: papá, tenemos estas cosas. Tal vez hasta el cuchillo lo estaba viendo, listo para la acción. Y pregunta: ¿y dónde está la ofrenda para el sacrificio? Y esto es clave, papá. Abraham lo miró y le dijo: hijo, Dios se proveerá para la ofrenda. Oh, santo. Sabiendo en su corazón lo que guardaba, lo que Dios le había pedido en el camino, y hablándole la ofrenda, porque Isaac era la ofrenda que el padre iba a ofrecer a Dios. El padre, mirando a su hijo, sabiendo que él era la ofrenda, dice: Dios se proveerá. Ay, Dios, porque Dios no necesita nada de ti para él ser Dios. Nosotros necesitamos de Dios para ser hijos. Ay, alguien diga amén. Dios no necesita nada de ti para ser Dios. Nosotros necesitamos de Dios para poder ser hijos. Amén. Y llegando el momento, y tomando Abraham a Isaac y colocándolo en el altar, porque todo sacrificio es bien recibido cuando se trae al altar. Amén. No hay otro lugar sino el altar donde se ofrecen sacrificios para Jehová. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Hombres conforme al corazón de Dios. Para usted entender a Dios, para usted captar el propósito de Dios, usted tiene que ser conforme al corazón de Dios. Amén. Y hay algo que amo, porque la iglesia del Señor ha pensado que para tener un corazón conforme al de Dios hay que ser perfecto. ¿Cierto que sí, iglesia? Pero yo veo en la Biblia un caso llamado David, un hombre que cometió tantas violaciones a la ley de Dios, a la palabra de Dios, porque el pecado que cometió, que fue haber tomado a aquella mujer, la esposa de su gran amigo Urías el Eteo, al tomarla, él ocasionó un caos dentro de su familia. Yo creo que ya lo enseñé acá en la iglesia para ahorrarme un poco más de tiempo. David fue un hombre que cometió adulterio,
¿Sabían ustedes, cierto que sí? David cometió o dio la orden de asesinar a su amigo. David hurtó y destruyó un hogar. Miren las cosas que se empiezan a examinar en el proceso. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y dentro de la Biblia, dentro de los personajes bíblicos, la Biblia resulta dos cosas importantes: que David era conforme al corazón de Dios y que en los postreros tiempos Dios restaurará el altar caído de David. Yo no sé a usted a qué le llama santidad. Santidad es conforme al corazón de Dios, no conforme a mis ideas preconcebidas, no conforme a las creencias humanas, es conforme. Y usted dirá: pastor, ¿y qué es ser conforme al corazón de Dios? Sujeto a la palabra de Dios. Amén. Y para estar sujeto a la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios. Muchos dicen: pastor, a mí me enseñaron y tal pastor dijo esto. Y yo pregunto: ¿y qué te dice la Biblia a ti? ¿Sí o no? Dentro del instituto bíblico estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo para aprender conforme a las escrituras. ¿Hay algún estudiante acá? Desaprender para aprender, porque por años hemos aprendido tradiciones bíblicas. Para no ofender mucho, digo bíblicas, pero son pensamientos que nos han enseñado los hombres y no hemos ido a las escrituras para aprender conforme al corazón de Dios. Y usted sabe ¿cuándo se le llamó a David conforme al corazón de Dios? ¿Usted ha escudriñado bien el Salmo 51? Y David dijo: el pecado siempre ha estado delante de mis ojos. Miren al hombre que fue conforme al corazón de Dios. Y dijo David: el pecado siempre ha estado delante de mis ojos, y en pecado me concibió mi madre. ¿Y sabe de qué está hablando David? Porque David se dio la tarea de leer la Biblia. Porque cada rey de Israel tenía la valiosa tarea que todos los días él personalmente tenía que transcribir la Biblia. Y cada rey tenía que pedirle a los sacerdotes que le trajeran la ley y él leerla y él escribirla a diario. Pregunto yo, ¿usted se ha dado a la tarea de tomar un cuaderno y todos los días escribir lo que Dios le está hablando? Levante la mano el que lo hace. Gloria a Dios por esos tres. La demás iglesia aprenderemos a hacerlo. Pero si nosotros conociéramos realmente la palabra de Dios, nosotros conocemos que a diario tenemos que escribir lo que Dios nos está hablando. Por eso dice el Señor: santo. Eso lo tenía producción diseñado. Si nosotros entendiéramos las escrituras, sabríamos que estamos llamados a escribir lo que Dios a diario nos dice. Alguien me podrá decir acá en este lugar, y es respetable, porque todo es respetable, pero no todo es compartible. Amén. Pastor, yo tengo 30 años de congregarme. ¿Y a mí qué es eso? ¿Quién dijo que 30 años hace al cristiano? Los años no hacen a nadie. Amén. El hábito no hace al monje. La consagración hace al hijo. Amén. Por eso, si no, yo podría decir: yo tengo más de 25 años de estar estudiando teología y tendría facultad y autoridad para decir: ya me lo sé todo. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que nada sé. Y que a diario la palabra del Señor tiene algo para hablarme. Amén.
Entonces vamos aprendiendo que ser llamados conforme al corazón de Dios son aquellos que han entendido que tienen que plasmar en su vida diaria lo que Dios le está hablando. Amén. Cuando su nieto, su hijo venga a preguntarle, y cuando usted le hable a Dios, cuando usted le hable a su familia de Dios, usted va a tener una respuesta clara. ¿Qué está Dios hablando? Yo escucho mucho a los evangelios. Ay, es que Dios me habla. Y yo he preguntado, he hecho el ejercicio. ¿Y qué Dios te está hablando? Ay, pastor, yo no lo sé, pero yo sé que Dios está hablando. Ah, tú entiendes que Dios está hablando, pero no sabes que Dios te está hablando a ti. Y tenemos que conocer qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Amén. Y hoy que estamos celebrando a los padres, el día de papá, pero más que un homenaje, este es un momento para reflexionar y respondernos a nosotros mismos. La Biblia no nos presenta una paternidad idealizada. ¿Qué quiero decir con eso? La Biblia no nos está diciendo: este es el manual perfecto para ser papá o ser mamá. Amén. Cuando manejamos este término en decir la Biblia no nos presenta una paternidad idealizada ni estéril, sino profundamente humana. La Biblia está mostrándonos a nosotros la humanidad que hay en nosotros. Nos muestra los errores, pero también los logros, pero siempre dentro del marco que llamamos llamamiento de Dios. Amén. La Biblia nos muestra lo imperfecto que somos, no lo perfecto que somos, porque el único perfecto es Dios. Toca al que está a tu lado y dile: bienvenido a la iglesia imperfecta. Pastor, ¿hay iglesia imperfecta? Sí, y bastante. Porque la iglesia no son los muros, ni son las sillas. Levanta tu mano y di: yo soy la iglesia. ¿Y por qué buscas a Dios? ¿Alguien sabe por qué está buscando a Dios en este lugar? Dígalo sin temor: porque soy tan imperfecto que necesito conocer al Dios perfecto. Por eso usted está en medio de la iglesia imperfecta, porque todos, el Señor dijo: no he venido a buscar los sanos, he venido a buscar ¿a quiénes? A los enfermos. Y usted viene a Dios es porque usted necesita a Dios. Si usted fuera tan perfecto, no estaría en este lugar. Amén. Pero usted está porque usted le conoció, porque Él le ha hecho su pueblo, y Él está perfeccionando nuestra vida. He aprendido algo por años. Tengo más de 27 años de pastorear. He estado en diferentes ciudades del país. He ido a otros lugares a hablar de Cristo, pero no he encontrado la iglesia perfecta. Porque cuando me miro en el espejo, veo lo imperfecto que soy delante de un Dios perfecto. Amén. Y he aprendido a decir: es que allá en la iglesia. Aprendí a no decirlo, porque cuando digo allá en la iglesia, estoy hablando del autor de la iglesia, y Cristo es perfecto. Amén. Cuando usted habla de otro, usted está hablando de Cristo. Ahí sí nadie dice amén, porque nos tocan la llaga, ¿no? Cuando usted habla de su prójimo, usted está hablando del Cristo Redentor, porque Cristo vino fue a redimir un pueblo que se había perdido. Usted está acá porque fue encontrado por Cristo, porque Cristo fijó sus ojos. Esto fue lo que Abraham le dijo a Isaac:
Dios se proveerá a sí mismo. Ay, esto fue lo que Samuel le dijo a Saúl: por cuanto tú deshonraste hacer la voluntad de Dios, Dios ha determinado algo hoy y Él se proveerá de príncipe para su pueblo. Usted no está acá por lo santo que es. Usted está acá y yo estoy acá porque la misericordia de Dios nos alcanzó y nos miró con misericordia, porque de lo vil y menospreciado ha escogido Dios. Y usted salió del fango oscuro, usted salió de un lugar que no era digno. Amén. Pero pastor, yo no he matado a nadie. Eso creemos. El que blasfema de alguien, el que habla de alguien, es un homicida. Y nos hemos creído tan santos por muchos años. Estamos acá es porque la misericordia de Dios nos ha redimido. Por años he aprendido y le he dicho a Dios: Señor, si tengo que hablar de alguien, que yo lo haga de rodillas ante tu presencia. Amén. Esto lo he aprendido en la presencia de Dios. Esto lo enseña la santidad de Dios. Amén. Si no, preguntémoslo, o preguntémosle al hombre que era conforme al corazón de Dios, a David. Y David, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él entendió algo y dijo: guárdame, Señor, de yo alzar mis manos contra el ungido del Señor. Amén. Hasta acá hemos entendido. Ahora sí quiero entrar a la predicación. Amén. Entonces la Biblia no nos presenta una paternidad idealizada ni estéril, sino profundamente humano. Acá en la iglesia del Señor se reúnen humanos que a diario les da hambre, que a diario les da pereza, y digan amén. ¿A quién no le ha dado pereza? Ay, no tengo, hoy es domingo 6 de la, ay, qué pereza. No, miremos a ver si podemos comprar algo, ¿no? Si ven la humanidad que tenemos, y simplemente de un ejercicio sencillo, hay una humanidad tan grande en nosotros. Mira al que está a tu lado y ese no es Dios, es un humano, pero Dios está en él. Dios está transformando el corazón de él. Por eso todavía lloramos, por eso todavía reímos, y por eso cuando el lunes son las 5 de la mañana decimos: ay, otra vez lo mismo. Y lo está diciendo el santo, el que levantó las manos un día antes y estaba adorando a Dios. Esa es nuestra humanidad. Esta es nuestra verdadera condición, que somos humanos. Por eso todavía nos choca o nos fastidia lo que otra persona hace. Qué pereza como habla. ¿Y ese quién se cree? ¿Ese se cree de mejor familia? ¿Cierto que sí? Qué pereza con ese vecino que no me dejó madrugar para venir a la iglesia. Mínimo decimos qué pereza, qué fastidio. Pero no decimos: Señor, aunque no pude dormir, me levanto y oro por él, para que llegue un día y él conozca como yo conozco tu presencia. Porque es más nuestra humanidad que nuestra espiritualidad. ¿Sí ve? Sale más a flote nuestra humanidad que nuestra espiritualidad. Nos creemos tan hijos de Dios, pero no vivimos conforme al corazón de Dios. ¿Sí ve? Esta es la realidad. Somos tan creyentes, tan cristianos los domingos, que de lunes a sábado somos más humanos. Y el verdadero testimonio se vive de lunes a sábado, porque el domingo venimos a adorar. Es que es tan fácil ser creyente ahí sentado. ¿Sí sabía usted?
Pero qué tan difícil es ser el creyente de lunes a sábado, en el trabajo, en la familia, en el momento del paradero, que extendimos la mano y no nos pararon, y se nos sale lo espiritual que somos, ¿cierto? ¿Y quién se cree? ¿Acaso mi plata no vale? Esas son las realidades. Eso es lo que la Biblia nos muestra de lo que somos en nuestro diario vivir, que hay una humanidad tan fuerte en nosotros que para eso Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Pastor, ¿usted es perfecto? No, pero estoy llamado a hacerlo. Toca al que está al lado y dile: estás llamado a ser perfecto. Sácate esa excusa de que no, es que nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, pero el que está en Cristo estamos llamados a ser perfectos, porque la obra redentora de Él a diario nos va perfeccionando. Si usted escribe a diario lo que Dios le está hablando, usted trae a memoria y usted sabe lo que Dios está pidiendo, y usted no va a tener tiempo para mirar lo que el otro está haciendo. Amén. Yo quiero traer un poco a colación el ejemplo que Josué nos dio hace días. Viene el hermanito y se le acerca al pastor y le dice: pastor, yo no quiero volver más a la iglesia. Y el pastor lo mira y le dice: hijo, ¿y por qué? Es que yo he visto que la iglesia es una mano de imperfectos. Vea, la hermanita que se sienta allá no hace sino hablar de la otra. Vea, el hermano aquel allá que está de cuadritos, aquel hermano, cuando están adorando, no cierra los ojos. Vea, y cuando están recolectando las ofrendas, yo veo muchos que no ofrendan. Y el joven sacó todo lo que él sentía referente a la iglesia. Y el pastor llega, le da la mano y le dice: hijo, te doy gracias por ser tan sincero, y voy a respetar tu deseo que te quieras ir de la iglesia. Entiendo que estás en una iglesia tan imperfecta y que tú no cabes acá. Pero antes de que te vayas, te quiero pedir un gran favor: que me ayudes en traerme un vaso de agua totalmente lleno. Y acá está el vaso. Y lo vas a rebosar hasta el borde. Y te voy a pedir el favor, que hay tristeza en mi alma porque tú te vas a ir, pero yo quiero que tú dejes un recuerdo en la iglesia de tu último servicio y que lo hagas de la mejor forma. Y el joven: listo, pastor, como ya me voy a ir, voy a dejar el recuerdo de mi servicio y lo voy a hacer tal como usted me lo pide. Y el joven se fue, llenó el vaso y se acordó que el pastor le dijo: lo llenarás hasta el borde y lo traerás sin derramar ni una gota, para que seas libre y salgas de la iglesia en bendición. Y el joven se fue, llenó el vaso y dijo: como es mi último quehacer en la iglesia, lo voy a hacer tal como el pastor me lo pide. Lo llenó y empezó. Cuando dio el primer paso, se sintió amenazado de derramar el agua, y tuvo cuidado de dar paso por paso sin que el agua se derramara. Y ese día se le hizo largo el camino hacia el altar, y pudo llegar y le dijo: pastor, listo, mire cómo lo traigo, pastor, no he derramado nada, me ha costado trabajo. Ok, hijo, muy bien, Josué, ¿cómo has hecho? Josué, ¿y por qué te quieres ir de la iglesia? Pastor, por lo que ya le dije. Pero pastor, recíbame. Sí, Josué, pero espera un momento. Y cuando traías el vaso hasta el altar, hasta donde yo estoy, ¿recordaste la hermanita que hablaba mal de la otra? Pastor, no pude ver eso, pastor, porque mi trabajo era traer el vaso bien, sin que se derramara lo que hay. Ok, hijo.
¿Y te acuerdas del que no levanta las manos para adorar? No, no, pastor, no lo volví a ver, porque mi trabajo es esto, traer bien delante de usted. Ok, Josué, ¿y por qué no vistes todo aquello que veías antes? Pastor, porque estaba enfocado en esto. Ok, bien, Josué. Cuando uno está enfocado en algo, por hacer en Dios, uno no ve los defectos. La iglesia está llamada a ser conforme al corazón de Dios. La iglesia no está llamada para ser el juez de la obra de Dios, porque el día que tú tomes el lugar de Dios, quiere decir que vas a juzgar a Dios, porque la obra de Dios es perfecta. Y cuando tú juzgas la obra, le estás diciendo a Dios que tú eres más perfecto que Dios. Dios nos llamó a ser restauradores. ¿Hay algún restaurador acá? Y el restaurador tiene el propósito de edificar sobre lo que ya está edificado. Y por eso cuando tú miras al que está a tu lado y cuando tú estás concentrado en lo que Dios te llamó a ser conforme al corazón de Dios, y tú miras, hijo, te veo tan lindo hoy. Yo no estoy viendo lo que Él hizo durante la semana. Estoy viendo a alguien que vino a adorar a Dios, a alguien que tiene problemas durante toda la semana y que hoy tuvo la oportunidad de venir y buscar a Dios. Que sin importar el dolor, sin importar las dificultades, sin importar el cansancio, hoy madrugó para buscar a Dios. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Eso es ser conforme al corazón de Dios. ¿Sabe cómo piensa? Y estoy extendiendo un poco la introducción. ¿Sabe cómo piensa o cómo pensaba la iglesia del Antiguo Testamento, por si le podemos llamar iglesia? ¿Cómo pensaban los santos de la época de Jesús? Pensaba de la siguiente forma: cuando veían a Jesús predicar, le decían: ¿y desde cuándo este habla así? Este no es el hijo del carpintero. Este no es el que viene de allá de dónde, ¿cómo es de donde él nació? Ese no es el de Belén. Porque algunos dicen que viene de Palestina, pero bueno, creamos y oremos por esos que lo piensan de esa forma. El que lo entendió, lo entendió. Y miraron a Jesús en su condición humana. No vieron al Jesús que fue llamado como Hijo de Dios. Porque cuando tú miras a otro, tienes que mirar el llamado de Dios en él, el propósito de Dios en él. ¿Sabe que una vez hablándole a alguien, y posiblemente, y lo voy a decir de esta forma, a alguien que había sido un sicario y había sido un drogadicto, tuve la oportunidad de hablarle? Y en los días que me relacionaba con él, él me dijo: pastor, ¿sabe qué tan equivocado estaba yo? Porque el día que en mis fuerzas fui a una iglesia evangélica, ese día salí sin ganas de volver a ella. Y yo le dije: ¿por qué? Porque esos que estaban ahí me miraron y me señalaron por lo que yo era. Pero hoy estoy conociendo un pastor que no me ha señalado con lo que le he contado, y aquellos que no sabían nada de mí me señalaron. Y usted, sabiéndolo todo, no me ha dicho nada. Antes me está diciendo que Cristo me ama. Qué diferente es cuando alguien habla con el amor de Dios. Y me dijo: pastor, ¿y le puedo decir en qué iglesia estuve? Yo le dije: no necesito saber
porque no soy quien para juzgar a nadie. Estoy aquí para hablarte del amor que yo conocí y de quien conocí, que se llama Cristo. Amén. Y me dijo: pastor, ¿y dónde queda su congregación? Y lo invité después de varios meses de hablarle de Cristo. Después de más de 6 meses le hablé de la congregación, porque mi tarea era hablarle de Cristo, que se enamorara de Cristo, porque el día que él conoció una iglesia no quiso volver. ¿Sabe cuántos no quieren volver a causa de nosotros? Si no, pregúntele al que está al lado y mírelo así como con mirada sospechosa. Porque estamos en medio de los imperfectos. Y el imperfecto, como no ve bien, ve son errores. Ay, alguien dígame. Como no ve bien, mira, son errores. Pero el que mira a través del lente de Dios, mira la obra redentora de Dios. Ve lo que Dios está haciendo en él. Ve el precio de Cristo en él. Y nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, pasamos por alto el sacrificio de la cruz. Amén. Creemos que lo que hizo Cristo por ese individuo, por esa persona, y nos atrevemos a decir: ese no tiene perdón de Dios. ¿Y quién es usted para decir que ese no tiene perdón de Dios? Gracias a Dios que no fuimos nosotros los que estábamos a la izquierda y a la derecha de Jesús. Gracias a Dios no fuimos nosotros, porque probablemente hablamos como el que le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvame a mí. Porque tan poquitos hay como aquel que tuvo la oportunidad de arrepentirse tan solamente viéndole ahí. Cuando tú miras a la cruz, no necesitas escuchar una palabra para decir: ten misericordia de mí. Y ese le dijo: y tú ni en el momento de morir temes a Dios. Nosotros dos estamos acá porque somos culpables, y este es nuestro precio, pero este nada malo ha hecho. Cuando tú miras la cruz, tú ves la perfección de la cruz hacia nosotros. Y no tienes tiempo porque tú traes el vaso rebosando de la presencia de Dios. Y tú no tienes tiempo para juzgar ni señalar, sino que estás enfocado a ser conforme al corazón de Dios. ¿Sí ven, amada iglesia, que acá en la humanidad hay dos pensamientos de cómo piensa la iglesia? Los que están enfocados a ser conforme al corazón de Dios, y los que están enfocados de ver la imperfección de lo que Dios está trabajando en lo imperfecto de lo que somos nosotros. ¿Sí ven? Padres, estás llamado a tener el mejor hogar. Así tengas la esposa más imperfecta, así te haya tocado la más difícil, así te haya tocado la más mal geniada, estás llamado a que seas el sacerdote de esa mujer imperfecta, mal geniada, pero que la obra del Señor será perfecta en ella. El Señor perfeccionará. Padre, te tocó el hijo que nunca pensaste tener, pero tú eres el sacerdote que fue escogido para ser el príncipe de ese hogar. Y Dios habló a Saúl a través de Samuel diciéndole: por cuanto no determinaste obedecer a Dios, Dios ha determinado escoger príncipe en medio del pueblo. Tu propósito es para que tú seas diferente al que está a tu lado. ¿Entendiste? ¿Me entendiste más bien? Tú estás llamado a ser diferente al que está a tu lado.
Y aunque tú sabes que el que está a tu lado viene a la iglesia, no se trata de él, sino de tú con Dios, de ti con Dios. Amén. El modelo a seguir no es el que está a tu lado, porque de pronto cuando mires no vas a ver al hermano sino al diablo. Y cuando tú estás buscando modelos al lado, de pronto te encuentras con el menos adecuado. Porque así como tú vienes a la iglesia, el diablo también viene a congregarse. Amén. Por eso tienes que mirar a Cristo. Cristo es el modelo a seguir. Tienes que ser conforme al corazón de Dios. Amén. El mundo de hoy está lleno de imágenes distorsionadas de lo que significa ser un hombre y ser un padre de familia. Amén. Si le preguntamos a la jovencita cómo tú deseas tu marido o tu esposo, si piensa casarse, porque la juventud de hoy en día no sé en qué está pensando, menos en pensar como piensa la Biblia. Y cuando les hablan de matrimonio, creen que les están hablando del infierno, porque lastimosamente hay hogares que parecen infiernos. Y estoy hablando con la iglesia, alguien diga amén. Tu hogar como creyente debe ser un paraíso en la tierra. Ay, tu hogar en la tierra debe ser un paraíso que habla que Dios habita ahí. Un hogar que se llegue y nadie quiere salir de ahí. Por eso hay maridos que no quieren llegar a sus hogares, porque dice, bien cansado que sale uno, bien que madrugo y llego cansado y lo único que escucho es, ¿sí ve cómo sabe? ¿Sí ve? Dios está buscando hombres conforme a su llamado. Dios está buscando mujeres conforme a su llamado, a su propósito, a que sea diferente. Por eso Dios dice, o Samuel le dijo a Saúl, Dios se proveerá de príncipe para su pueblo. No todos eran príncipe en el pueblo. ¿Sí ve? Acá en la iglesia hay 3 Pedros, pero solo un Pedro Lázaro, un Pedro Ochoa y un Pedro Hernández. Cada uno de estos que yo mencioné estará marcando la diferencia, porque no pueden haber 2 Pedros Lázaro. Tiene que haber uno que Dios escogió para que sea príncipe en su pueblo. Por eso Pedro Ochoa no es mi modelo a seguir, se llama Jesucristo de Nazaret. Mi modelo a seguir. Yo tengo que ser ejemplo para el que viene detrás. Pero yo tengo un ejemplo delante de mis ojos, que es Cristo. Yo tengo un manual de convivencia, que es Cristo, para que ellos vean, para los que vienen atrás, vean con claridad. Amén. Entonces el mundo tiene distorsionada la imagen de lo que es ser hombre o ser mujer acá en la tierra, pero Dios sigue buscando, hay una esperanza. Amén. Y lo que define a esos hombres, miren, ¿qué define a esos hombres y mujeres a ser conforme al corazón de Dios? Escuchan muy bien, no es la fuerza física, no es el éxito económico, ni es el prestigio social, porque algunas familias anteriormente, ay sí hija, cásate con él, porque mira el prestigio social que tiene, mira la clase social, mira de qué familia viene. Y qué pesar ese hijo que de pronto salió de un hogar de padre drogadicto, de madre alcohólica. Entonces ese hijo no tendrá futuro. Por eso en el modelo del Señor no se trata de la fuerza física, no se trata del éxito económico, no se trata del prestigio social, sino de la disposición interior para vivir rendidos a Dios. Esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que nos hace hombres y mujeres diferentes en medio del pueblo. Por eso el Señor fue claro al decirle a Saúl: por cuanto tú no determinaste obedecer a Dios, Dios no va a pelear contigo. Por ende ya cortó. Toda relación contigo fue cortada. Dios se proveerá, porque Dios tiene la facultad de proveerse para sí mismo. Por eso Abraham, conociendo a Dios, le dice a Isaac: Dios se proveerá. Ay, santo, sabiendo que su hijo era quien iba a ser ofrecido. Mire qué tan especial esto.
Cuando un padre de familia conoce al Dios que adora, sabe que en medio de la dificultad Dios estará. Por eso cuando Abraham montó a su hijo, la fe de él era intacta, porque cuando un papá es adorador, conoce al Dios que adora y sabe que en el momento difícil Dios se podrá manifestar. Amén. Y me imagino las lágrimas de Abraham amarrando a Isaac para que no se le fuera a escapar, porque en el momento del peligro cualquiera va a tener la intención de escapar del peligro. Amén. Y amarra a Abraham a su hijo y empuñando el puñal, determina sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa. Y no le tembló la mano. Oye, papá, el verdadero papá no le tiembla las manos para obedecer a Dios. Simplemente escucha y obedece. Y fue a ofrecer a su hijo, a decir que ese puñal iba sobre su hijo. Imagínense el momento. Y cuando Abraham mandó su mano, del cielo se escuchó una voz que le dijo: Abraham, Abraham, detente, porque hoy he conocido que temes a Dios. Donde Dios conoce nuestro corazón cuando nos humillamos a Él. Mire, Dios no conoce tu corazón cuando está sonando la canción bonita de Miel San Marcos. Ay, sí, ay. Y parecemos ángeles que queremos como levitar del piso. Ahí no, Dios conoce. Dios conoce a su hijo acá dentro de su corazón, que más que una palabra, su corazón se derrita en la presencia del Dios que le está salvando. Que usted dice: Señor, gracias, no lo merecía, pero me haces merecedor de estar en tu presencia. Reconozco lo que tú eres. Y no te atreves ni siquiera a levantar tu cabeza cuando le estás hablando a un Dios tan santo. Ahí donde se conocen los hijos e hijas conforme al corazón de Dios, a esos que saben rendir a Dios. Y sabe, cuando hay un corazón así, las lágrimas no cesan. Y uno dice: ¿y ese por qué llora? Porque ese conoce lo que tú no conoces: adoración. Decía un pastor que yo tuve: es tan difícil hoy en día ver los altares encharcados por la humillación del pueblo. Es tan difícil ver ya lágrimas, porque como ya somos santos. Yo tengo un refrán: al verdadero santo le da pecueca y llora también. Porque algunos tienen una idea concebida que los santos son unos que están por allá, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Los verdaderos santos se están perfeccionando, están en el proceso de Dios. Los verdaderos padres hoy están escuchando, las verdaderas madres hoy están escuchando, los verdaderos hijos están escuchando el manual conforme al corazón de Dios, que no se trata de fuerza, no se trata de imposición. ¿Cuántos de ustedes desearían que sus hijos fueran a su modelo? Que sus hijos fueran una copia intacta. Pero no lo son. Nadie acá es una copia intacta de Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios, que es diferente. Porque Dios nos ha dado autonomía para obedecerle. Dios a nadie obliga a obedecerle. ¿O sí? ¿Cuándo Dios te ha obligado a hacer algo? Cuando Dios a las 11 de la madrugada te coge la oreja y te dice: hijo, levántate ya. ¿A cuándo Dios acá lo han levantado de las orejas? Como nos levantaban nuestros padres antes. Oiga, sinvergüenza, levántese que le cogió la tarde. No, Dios no hace eso, porque Dios no se impone. Dios es por revelación. El vivir para Dios es por la revelación, por esa comunión. Amén.
qué bueno poder ver jóvenes todavía en este momento buscando a Dios. ¿Cuántos padres creyentes pueden estar acá y sus hijos no buscan a Dios? Levánteme la mano sin temor. Papá, ¿darías todo para ver a tu hijo? ¿Lo darías todo para ver a tu hijo buscando de Dios? Por eso apoya a ese joven. Nosotros tenemos jóvenes que vienen a la iglesia y sus padres no son creyentes, pero están buscando a Dios. Y hay padres creyentes buscando a Dios sin hijos creyentes. Uno diría, qué difícil es esto, pero esto es la realidad. Por eso tenemos que apoyarnos el uno y el otro. Amén. Orar por ese papá que daría todo para ver a sus hijos buscando de Dios. Y por eso motivando a los jóvenes, siga buscando de Dios, no se anime. Es que, mire, como le tocó, a ver, un padre de 50 años acá. Gracias, Pedro. Muy valiente usted, mi hermano. Tu juventud, Pedro y Osvaldo, no fue la misma que les ha tocado a ellos. No fue el mismo mundo que tienen que enfrentar a diarios. ¿Sí o no? A usted lo miró su papá y con la mirada le dijo que iba a almorzar dentro de 8 días. ¿Sí o no? Pero mira un muchacho de estos. La educación que usted y yo tuvimos de hace tiempo no le sirve a estos muchachos. Pastor, entonces ¿cuál sirve? La de Dios, con el amor de Dios, no con mi pensamiento. Pague el precio, doble las rodillas. Y cuando usted lo escucha, hijo, ¿para dónde va? Ay, usted sí es cansón y tiró la puerta. Usted diga, ay, Señor, ahí acabas de cerrar tu príncipe. Ay, Señor, a mí me revolcó hasta las entrañas de ayer. Pero ahí va alguien que tiene tu llamado. Empiece a hablar como Dios piensa, como Dios actúa. Yo no tendría el hijo que tengo hoy si no hubiese escuchado con tiempo el consejo de la palabra. Yo no vería a mi hijo hoy sirviendo si no hubiese desde pequeño hablándole a él y diciéndole, un día tú predicarás, un día tú servirás. Y cuando él dormía y cuando yo compartía con él, porque la palabra no vuelve vacía a Dios. Y yo, ¿para qué ya le voy a hablar? Ellos verán qué hacen. Ellos ya conocieron, ¿sí? De pronto ellos vinieron porque tú los obligabas. Todavía la tarea de papá y mamá no ha terminado. Todavía tenemos que seguir estorbándole a nuestros hijos. Estorbando es aconsejando. Estorbando es orando. Mientras él duerme y canta una bella melodía que levanta el techo, usted está de rodillas diciendo, Señor, transforma su corazón, cambia su forma de pensar, endereza sus pasos. Padres, no asperéis a vuestros hijos. Pero también dice, hijos, obedezcan en todo a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. ¿Sí? El consejo del padre, el consejo hacia la madre, pero el consejo a los hijos. ¿Y qué Dios pide? Hijos, obedezcan en todo. Y uno pregunta, a la generación que nos tocó a nosotros, a mí me tocó, ay, que uno no obedeciera. Vea, yo recuerdo, a mí me cogía mi papá y me sentaba en la silla y podía durar ese señor ahí 2 horas. Y 2 horas que a mí me tocaba estar ahí sentado. Pero usted sentó el chiquitico y usted dio la espalda. Ahí, el rapto de la iglesia, ¿qué se hizo? Desapareció. No es la misma niñez que nos tocó a nosotros.
No es la misma niñez que salíamos a jugar con las bolitas de cristal, las maras. No es la misma niñez que cansaba a papá y a mamá por la cometa, por el barrilete, como se llame. La juventud de hoy pide cometas diferentes. Y entre más marca, más unción tiene para ellos. Estamos peleando, enfrentando una sociedad totalmente diferente. Una sociedad de consumo. Una sociedad que ha perdido toda credibilidad hacia Dios. Desde las escuelas les están influenciando, desde los colegios y desde las universidades, que Dios no existe. Mire lo que estamos enfrentando. ¿Y cómo ser conforme al corazón de Dios? Pagando el precio de la obediencia, siendo diferente a todos los demás. Por eso, tu hogar, Pedro Ochoa, tiene que ser el mejor de todos acá. Y allá otro dirá, pero el mío también. Sí, el tuyo también. Estamos llamados a ser diferentes. Que mi hermana del lado no tiene un hogar como Dios lo pide, no la juzgue, ore para que ella entienda o él entienda que hay una diferencia que marcar. Que somos príncipes del pueblo del Señor. Que en mi hogar la alabanza no son los gritos. Que en mi hogar la única que grita es la lora que hay del vecino. ¿Sí o no? Ese debe ser el hogar del creyente, del Hijo de Dios, conforme al corazón de Dios. Vamos a aprender un poquito cómo es ser un padre o una madre conforme al corazón de Dios. Número 1, tiene que ser un hombre de fe. Amén. Mire, los hogares de hoy cristianos no tienen fe. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Muéstreme su Biblia, muéstreme la primera hoja de Génesis y muéstreme el Salmo 91 y yo le digo por qué. La primera hoja está en blanco, está blanquita. Y la del Salmo 91 así está amarilla. Pero no es por la manipulación, sino por el polvo y el viento y la humedad. Pastor, ¿por qué no somos hogares de fe? Porque la fe viene por el oír, el obedecer la palabra de Dios. Y si no la lees durante la semana, y si no escribes lo que Dios te está hablando, mucho menos vas a creerle a ese Dios. Nuestros hogares, nuestros hombres, nuestros sacerdotes deben ser hombres de fe, mujeres de fe. Amén. Cuando esa esposa ve que su marido llega cansado, aburrido, que tiró la puerta, no, pues muy bonito, ¿no? Y le saca la chancla creyendo que es el hijo. Mi hijo, venga, tuvo un mal día, no me hable. Ah, bueno, hijo, amor, entendí que no es un buen día, pero permítame orar por usted. No se iguale a la misma condición. Esto es conforme al corazón de Dios. Su hijo llegó revolcado. El pobre perro sintió la unción cuando voló. Hijo, tuviste un mal día, quiero orar por ti. Esto marca la diferencia. La blanda respuesta. Si es que ustedes se saben la segunda parte, no hacemos la primera. La blanda respuesta aplaca la ira. Somos hogares que tenemos que ser diferentes. Pastor, usted no sabe la bendición de esposa que tengo, pero yo conozco el Dios que la puede convertir en la bendición. Tienes que ser un hombre de fe. Y mientras ella duerme, enciérrate en el baño y clama al Dios que cambia todo. Y clama a ese Dios que puede transformar el corazón de tu hijo.
Si no, no estaríamos acá. Usted no está acá porque usted sea más santo. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque hubieron hombres y mujeres que pagaron el precio por nosotros. Usted, el día que recibió al Señor, muchos habían orado para que llegara ese día sobre usted. Rogá al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Yo conocí del Señor, usted conoció del Señor, porque otros pagaron el precio, porque otros fueron diferentes a todos los demás. Yo pregunto, ¿a cuántos le has hablado de Cristo sin mencionar una palabra? Ay, pastor, explíquese mejor. Sí, ¿a cuánto le has hablado de Cristo sin mencionar una palabra? ¿Cuántos los vecinos han visto tu testimonio? Ay. O los vecinos, espere tantico. Mírela allá asomada por la ventana. No es porque sea comunicadora social, no. Es porque está intercediendo por las almas perdidas. ¿Qué testimonio tienen acerca de nosotros? Mi hijo y mi esposa es testigo que hemos salimos de nuestra casa y al llegar a la portería muchas de las personas o algunos van para la iglesia, pueden orar por nosotros. Que hablan de ti. Y lo seguiré diciendo porque somos cartas leídas. Gústele o no le guste, somos cartas leídas. Usted tiene que ser un evangélico, perdóneme, diferente a todos los demás. Tiene que ser diferente a todos los demás. No me importa cuántos años lleva. Sus años no me dicen, ay Señor, la santidad que usted vive. Y santidad es determinación y comunión. Y posiblemente yo tengo más años que todos ustedes en el evangelio. Y todavía me sigo congregando. Y todavía siento la pasión de levantarme un domingo, de levantarme en la semana para venir y clamar a Dios, llueva o no llueva, con problemas o sin problemas. Todavía, porque el creyente de muchos años, su pasión lo demuestra. Ay, el creyente de años muestra la pasión por relacionarse con Cristo. No son los años, es su pasión, es su entrega, su dedicación. Si no, pregúntele a Pedro. Pedro cortaba orejas, pero llegó un día que estuvo dispuesto a morir por su Señor. ¿Sí ve? Sus primeros años, ay, si uno diría los de la primera fila de Jesús, era Pedro, la primera línea. No iba a permitir que nada le pasara a su Señor. ¿Y qué hizo? Sacó la espada y el primero le botó la oreja. Esos no son los creyentes que quiere el Señor. Los creyentes que quiere el Señor son los que están dispuestos a morir por su obra. Y cuando Pedro le llegó el momento, dijo: venga, un momento por favor. No soy digno de morir como murió mi Señor, así que mi cruz me la ponen hacia abajo. ¿Estás tú dispuesto a esto? Por eso le digo, los años deben mostrar la pasión que tú tengas por el Señor. Y si te he ofendido, perdóneme, no soy yo, es la palabra del Señor que nos toca, porque el verdadero creyente cada vez es más hambriento del Señor. Si no, pregúntele a Jesús por qué decía: el celo por tu casa me consume. Muéstreme el celo que usted tiene por Dios, y yo le diré qué clase de creyente es. El celo por Dios es la pasión que marca, que hace la diferencia. Que hace la diferencia, mi querido hermano. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Si es por cuántos años usted lleva el evangelio, el diablo desde los primeros días de los primeros hombres ya venía a congregarse. Si no, pregúntele a Job, que le tocó ver al diablo congregándose juntamente el día que él iba. Y dice, Job era de los primeros hombres de la creación. Los años no hacen más santo a nadie. Es la entrega, el compromiso. Amén. Y yo sé que esta parte iba a doler, porque nos acostumbramos
entramos en una zona de confort. Y el Señor dijo: por mi causa vosotros tendréis esto y lo otro. Ay, pastor, yo he leído mucho la Biblia. Sí, qué bien. Te voy a decir lo que Jesús le dijo al joven rico. Le aplaudió todos los mandamientos. Desde niño hago eso. Jesús le dijo: bien has hecho. Ahora tengo que decirte algo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Sí ve? Siempre hay algo que tenemos que entregarle a Dios. No hemos llegado al nivel que Dios quiere de nosotros. Hay algo que siempre el Señor tiene para nosotros, y el Señor necesita de hombres y mujeres llenos de fe. Génesis 18:19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Ay, santo. Como a los pequeños como a los más viejos, tiene que estar la motivación a guardar los caminos del Señor. Amén. A guardar los caminos del Señor. La palabra empieza a tocarnos. Ser un hombre de fe es estar dispuesto a caminar linealmente a la palabra de Dios. Aceptar la palabra, guste o no guste, porque hay cosas en la Biblia que nos hacen pasar sabores amargos. ¿Sí ve? Porque cuando el Señor empieza a tocarnos, ahí sí nos hacemos que no es conmigo. Pastor, no me mire porque no es conmigo. Eso no va conmigo. No, la palabra es para todo aquel que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. El día que la palabra no te exhorte, párate de esa silla y empieza a buscar otro lugar. Porque siempre la palabra de Dios traerá exhortación, edificación y consolación. Amén. Como iglesia yo te puedo preguntar: ¿qué fue lo primero que leíste hoy en la Biblia antes de venir a la iglesia? ¿Quiénes leyeron la Biblia antes de venir a la iglesia? Es tu culto racional, tu culto, tu servicio individual. Y ahí era donde Dios te iba a conectar con lo que te iba a hablar hoy. Amén. Porque salimos de la casa para la iglesia sin antes de ir a lo secreto, decirle: Señor, te necesito tanto, háblame hoy. Nos paramos tan acelerados y olvidamos ir a Dios porque nos cogió la tarde. Y dijimos: no, es que, pero ¿para qué voy a orar si voy para la iglesia? Eso es lo que vamos a hacer allá. ¿Tú qué sabes qué puede pasar de tu casa a la iglesia? ¿Tú qué sabes qué puede pasar de tu habitación al baño? No lo sabemos. Por eso tenemos que estar conectados, ser una vida de fe. Y fe no es decir: ay, Señor, necesito 20 millones, pero como tú eres tan bondadoso, dame 30. No, eso no es fe. Eso es tu placer. Fe es el obedecer a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios a nadie le prometió acá casa, ni carro, ni beca. Porque el reino de los cielos no es bebida ni comida. El reino de Dios es justicia. Amén. Muchos padres se esfuerzan por dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron. ¿Cuántos hemos pensado así? Voy a trabajar fuerte y voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve. Dese un aplauso. Pero eso no es lo que necesitan nuestros hijos. Tal vez nosotros no tuvimos educación, no tuvimos cosas muy cómodas, ni la tecnología.
ni las oportunidades. Pero la pregunta clave es: ¿le estás dando lo que más necesitan tus hijos? ¿Le estás dando posiblemente lo que tú no tuviste, pero es lo que necesitan realmente tus hijos? Un ejemplo de fe. ¿Están viendo los hijos de ti, papá y mamá, un acto de fe? Les estás enseñando a tus hijos que cuando vienen los momentos más difíciles no hay que salir corriendo, no hay que encerrarse en el cuarto, no hay que gritar, no es quitarse el pelo, sino que tus hijos te están viendo que en los momentos difíciles sabes ir a Dios. Le estás mostrando a tus hijos que necesitamos un hogar donde se ora. ¿Te están viendo los hijos orar? Pastor, es que yo los traigo a la iglesia y ellos me ven. No, mi pregunta no es que si los estás trayendo a la iglesia. ¿Están viendo de ti fe? Usted podrá decir: pastor, yo oro en mi habitación. Allá ellos. Ese no es el papá, no es la mamá que Dios espera. Dios espera un padre y una madre que les enseña a sus hijos fe, que les enseñen a sus hijos a orar. Amén. Que les enseñen a sus hijos a ahorrar cuando quieren algo. ¿Cómo vas con lo que quieres? No, yo voy a darle esto a mi hijo, es que yo nunca lo tuve, para eso yo trabajo fuerte, se lo voy a dar. Les estás enseñando conformismo, no les estás enseñando el valor de la vida. Ok, ¿tú quieres eso? Bueno, tengo unas tareas para ti. Le estás enseñando que la vida a diario se trata de una tarea, de un esfuerzo, que todo necesita de una dedicación. ¿Están viendo esos tus hijos o solamente trabajas para darle a tu hijo lo que tú no tuviste? Tenemos que darle a nuestros hijos lo que realmente ellos necesitan. Amén. Un hogar donde se ora, una vida que los que dirija es en Cristo. ¿Están viendo a Cristo todos los días cuando ellos llegan? ¿Ven a Cristo en ti? Una jovencita, una mujer hecha y derecha, como decimos en tierras santanderianas. Y hablando con ella, me dijo, yo le preguntaba por sus padres, y me dicen: pastor, a la verdad, tengo unos excelentes padres. Me han enseñado principios, me han mostrado lo moral, me han enseñado a salir adelante. Y agachó su cabeza y por un momento aguardó silencio y luego la alzó y estaba llorando y me dijo: lo que necesitan mis papás para ser perfectos es conocer a Cristo. Yo me quería desaparecer en ese momento. Papá y mamá, ¿han escuchado a sus hijos? ¿Han escuchado el corazón de sus hijos? Le hemos escuchado cuando tienen necesidades, le hemos escuchado cuando están aburridos, pero hemos escuchado el corazón de nuestros hijos. Y esta joven me cogió la mano, me dijo: sé que eres padre y eres pastor, te pido que me ayudes a orar por mis padres, porque para ellos ser perfectos necesitan conocer de Cristo. Oiga, qué especial escuchar a una joven de estas. Hablaba con una propiedad. Y yo le pregunté: pero yo he visto a tus padres venir a la iglesia. Me dijo: pastor, una cosa es que vengan a la iglesia y otra es que conozcan a Cristo. ¿Qué piensan nuestros hijos de nosotros en casa? ¿Realmente mostramos
a ese Cristo en nuestra casa? ¿Realmente ven de nosotros una vida íntegra para Dios? O como en ocasiones la esposa dice: pastor, es que mi esposo es uno en la iglesia, pero por fuera es otro. O esposo llorando: pastor, usted la ve acá así alegre, pero en casa nadie le puede hablar. Hasta el gato se esconde cuando la ve. ¿Qué somos realmente nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué transmitimos nosotros? ¿Realmente somos hombres y mujeres de fe? ¿Qué vio Dios de Abraham? Abraham fue un gran ejemplo, por eso empecé a hablar de él. Dios vio de Abraham un hombre que transmitía su fe a su descendencia, un padre que modelaría lo que predicaba. Les hablamos a nuestros hijos: vea, busquen de Dios, pero nuestros hijos no ven a Dios en nosotros. Le hablamos a nuestros hijos de la Biblia, pero nuestros hijos no ven que vivamos la Biblia. Le hablamos a nuestros hijos de: vea, pilas pues, cuando se case tenga un buen hogar, pero nunca hemos visto de nuestros padres tener un buen hogar. Y tener un buen hogar no es el padre que supla y que tenga la nevera llena y que nunca va a permitir que le corten los servicios. La primer cualidad de un buen hogar es un hogar donde se muestra Cristo y se muestra el amor. Como les decía, que en nuestros hogares la que más grita es la lora. Que de nosotros vean algo diferente. ¿Por qué menciono tanto la lora? Donde yo vivo es un lugar muy silencioso, y cuando uno pasa, la única que escucha es la lora gritar desde el balcón donde la tienen. Y hace la bulla porque me imagino que se siente en su salsa, que quiere que todos les escuchen. Que nuestro hogar transmita la paz del Cristo de la fe que un día recibimos. Que tu hogar hable. Pregunto yo, aquellos que han ido a tu casa te han dicho: acá se siente algo tan rico, tan delicioso, que no le provoca a uno irse. Dicen esos, aquellos que han visitado tu casa. Porque si usted no lo hace, las piedras hablarán. Y las piedras no dicen mentiras, dicen verdades. Amén. La pregunta clave de hoy: ¿les estás dando lo que realmente necesitan tus hijos? ¿O les estás dando para usted no vivir su pasado en su presente? Estoy trabajando duro, casi 13, 14 horas en la empresa para darle a mis hijos los tenis que nunca tuve. Qué mal estamos. Y no quiero decir que tu hijo no merezca. Estoy hablando que tu hijo debe recibir lo que realmente necesita. El hombre de Dios debe ser un hombre o una mujer íntegra. ¿Ven de ti tus hijos integridad? ¿Ven de ti, mamá, que tú le dices a tu hijo tal cosa y luego tú le dices: pero no, que no lo sepa el papá? ¿Eso es integridad? Hablemoslo y hagámoslo entre nosotros dos. Mamás que me escuchan, eso se debe hacer el día del papá. Que usted le diga al hijo: vamos a hacer esto, pero que el papá no sepa para que sea sorpresa. Qué mensaje subliminal, ¿no? Pero en el hogar debe haber integridad. Los hijos deben ver de papá y mamá integridad. Amén. Como aquella joven que me dijo: pero tus padres vienen. Me dijo: sí, ellos vienen, pero no han conocido a Cristo. ¿Qué me quería decir ella?
¿Qué doble vida podrían tener esos padres? Job 1, versículo 1 dice: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire las cualidades que Dios habla de Job: un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Podemos ser nosotros rectos, pero ¿seremos perfectos? Hay hombres en la Biblia que fueron perfectos. No hay excusa para usted y yo no hacerlo. Amén. Job no solo era un hombre de integridad en su comunidad, porque a veces somos tan íntegros por fuera, pero en casa no lo somos. Somos tan amables, somos tan sociales, que desde que salimos desde la casa saludamos a todo el mundo, pero no dijimos buenos días a nuestra esposa, no dijimos buenos días a nuestros hijos, pero sí lo hicimos con todos afuera. ¿Estará esto en el orden de Dios? No, porque todo lo íntegro empieza de casa. Amén. Job no solo era un hombre íntegro ante los ojos de la comunidad, también lo era en su casa. Él oraba e intercedía por sus hijos, por si acaso. ¿Recuerdan a Job cuando salía a ofrecer sacrificio? Cuando sabía que sus hijos salían de algunos banquetes, algunas fiestas, y Job se levantaba y ofrecía sacrificio por si sus hijos ofendían a Dios. ¿Conoces tú a tus hijos cuando no están en tu casa? Mire, hay un error paternal y maternal que nosotros decimos: yo respondo por mis hijos en casa, por fuera yo no sé qué hacen. Uy, qué error tan grave, porque cuando sus hijos no están en casa es donde usted más los debe ver. Pastor, ¿y cómo se ven? De rodillas. Porque usted pudo haberle enseñado principio y moral a su hijo, pero él puede terminar no vivir a lo que usted le enseñó. ¿Acaso Jesús fue un mal pastor en tener un Judas que lo traicionó, en tener a un Pedro que le negó, a tener un Tomás incrédulo cuando vio tantos milagros? ¿Se equivocó Jesús? No. Job oraba y buscaba a Dios cuando sus hijos no estaban en casa, porque en casa les podía ver, pero fuera de casa no. ¿Sí ve? Ser íntegro es saber mirar con los ojos de Dios y caminar constantemente en Dios. Y por último, ser conforme al corazón de Dios es ser un hombre o una mujer de misericordia, un hombre de fe, un hombre de integridad y un hombre de misericordia. ¿En qué posición estamos? ¿Como el Señor que tuvo misericordia con su siervo, o con el siervo que no tuvo misericordia con su consiervo? Queremos que todos nos hagan misericordia, pero no hacer nosotros misericordia con los demás. Oh, cuán difícil es eso, mis hermanos. Es tan fácil levantar las manos y darle una sonrisa al que está a tu lado, pero qué difícil es afuera. Qué difícil es en tu propia casa. Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo, mire, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Usted no puede tener misericordia si no conoce justicia. La viuda le pidió al juez malvado justicia,
Pero él hizo justicia porque la mujer conocía justicia. ¿Sí ve? Cuando tú enseñas justicia, los malos aprenden justicia. Y siendo José un hombre recto, quiso dejar a María sin mencionar nada. ¿Y por qué quiso dejar José a María? ¿Alguien sabe la historia? María esperaba un hijo. A veces creemos que la justicia es tomarla por nuestra cuenta. Es que yo soy justo y eso no lo voy a permitir. Respire profundo que se puede infartar. Justicia es tener misericordia. Por eso aprendí hace muchos años el término, que es más fácil tener el hijo calavera o la calavera del hijo. Y el hijo calavera necesita el del mismo amor que se le da a aquel que no ocasiona problemas. Porque eso se llama misericordia. Y como papá nos declinamos más, porque este es más obediente, porque esto es esto. ¿Y acaso de qué matriz salió el otro? Esto es misericordia. Y por eso José quiso dejarlas solas, porque sabiendo él que si anunciaba algo a María la apedreaban y moría. Él no sabía nada de lo que quería. Es que es muy fácil decir, no, María, yo voy a seguir con usted. Claro, es que el hijo que está esperando es por obra. Él quiso hacer misericordia sin saber ni conocer la verdad de lo que estaba pasando. A veces nosotros actuamos sin conocer la verdad. La misericordia te enseña a actuar en lo secreto y en lo público. Amén. Por eso José quiso hacer misericordia con la mujer que le amaba, con la mujer que él amaba. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos.